Bueno, somos de la Universidad Politécnica Salesiana. Mi nombre es Jennifer Pineda. Estudio la carrera de Ingeniería Automotriz. Estoy en el tercer ciclo. Mi nombre es José Palacios, estoy en la carrera de Ingeniería Automotriz y también estoy en tercer ciclo. Mi nombre es Dylan Orellana, estoy en la carrera de Ingeniería Automotriz y estoy cursando tercer ciclo. Mi nombre es Jonathan González, estudio Ingeniería Automotriz y curso el tercer ciclo. Y hoy hablaremos acerca de las propiedades mecánicas de los materiales y a continuación mi compañera Jennifer. Propiedades mecánicas de los materiales. Siguiente. Como objetivos tenemos el objetivo general realizar un estudio, investigación y detallar las propiedades mecánicas de los materiales. Como objetivos específicos tenemos determinar el concepto de manera clara y apropiada de las propiedades mecánicas de los materiales, analizar el objeto de las propiedades mecánicas de los materiales, determinar en las propiedades mecánicas de los materiales su finalidad y analizar de manera clara y detallada los tipos de soluciones de los diagramas de fases binarias. Siguiente. Como introducción tenemos las propiedades mecánicas de los materiales dependen de su composición y su microestructura. El comportamiento mecánico del material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material que sería su comportamiento. Existen algunos factores que se deben considerar como la naturaleza de la carga aplicada, su duración, así como las condiciones del medio. Siguiente. Importancia tecnológica. Cuando la función primaria sea eléctrica, magnética, óptica o biológica, una fibra óptica debe poseer cierto nivel de resistencia para soportar los esfuerzos encontrados en su aplicación. Los vidrios flotados utilizados en las aplicaciones automotrices y construcción deben poseer la resistencia suficiente para que no se rompa. Una aleación de titanio biocompatible utilizada para un implante, o sea, debe tener la resistencia y la dureza suficiente para sobrevivir en el cuerpo humano muchos años sin fallar. Siguiente. Las propiedades mecánicas de los materiales. Concepto. Cuando hablamos de las propiedades mecánicas de los materiales nos referimos a la capacidad de los mismos de resistir acciones de carga. Las cargas o fuerzas actúan momentáneamente, tienen de carácter de choque. Se debe comprender con el procesamiento de los materiales puede cambiar por las propiedades de estos. Por ejemplo, al hacer un metal más resistente o más débil de lo que era antes del procesamiento. Siguiente. Terminología. Esfuerzo como la fuerza que actúa por unidad de área sobre la que se aplica la fuerza. Deformación. Se define como el cambio en dimensión por unidad de longitud. Los esfuerzos de tensión y de compresión son esfuerzos normales. La tensión ocasionada en una elongación en la dirección de la fuerza aplicada. La compresión ocasiona un acortamiento. El cortante cuando la fuerza aplicada actúa en una dirección paralela al área de interés. Siguiente. Terminología. Deformación elástica y plástica. Elástica, recuperable por completo que resulta a partir de un esfuerzo aplicado, que pertenece mientras se aplica el esfuerzo y recupera cuando se retira la fuerza. En cambio, la plástica, cuando se elimina la fuerza, el material no regresa a su forma original. Siguiente. Prueba de tensión. Es popular dado que las propiedades obtenidas pueden aplicarse al diseño de distintos componentes. Nos brinda la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada de manera lenta. En el gráfico tenemos que se aplica una fuerza unidireccional a un espécimen en la prueba de tensión por medio de la cruceta movible. El movimiento de la cruceta puede llevarse a cabo utilizando tornillos o un mecanismo hidráulico. Siguiente. Prueba de tensión. El esfuerzo y deformación ingenieriles se definen por medio de las siguientes ecuaciones. Esfuerzo. Fuerza sobre área. Deformación E sobre
El esfuerzo ingenieril máximo se conoce como resistencia a la tensión. Conforme avanza la prueba, los esfuerzos ingenieriles disminuyen aún más y el espécimen finalmente se fractura en la región del cuello. El esfuerzo ingenieril a la fractura se conoce como esfuerzo de ruptura o de fractura. La deformación ingenieril se basa en el área transversal original del espécimen. Sabemos, sin embargo, que el área transversal instantánea del espécimen se hace más pequeña conforme se alarga, igual que el área en una banda del hule. Siguiente. Propiedades obtenidas a partir de la prueba de tensión. Tenemos la resistencia a la fluencia, la resistencia a la tensión y propiedades elásticas. La resistencia a la fluencia, esfuerzo máximo necesario para provocar una cantidad específica de fluencia en periodo específico. También se llama para describir la tensión máxima que se puede generar en un material a temperatura constante bajo la cual la velocidad de fluencia disminuye con el tiempo. La resistencia a la tensión, en cambio, es el máximo esfuerzo que resiste a un metal sin sufrir una deformación permanente que se denomina límite de elasticidad o elástico. En cambio, las propiedades elásticas es el modo elástico, es la pendiente de la curva de esfuerzo y deformación unitaria a la región elástica, también llamada ley de Hooke. Siguiente. Propiedades obtenidas a partir de la prueba de tensión. Tenemos que es la tenacidad a la tensión, ductibilidad y efecto de la temperatura. La tenacidad a la tensión se mide con el área bajo la curva de esfuerzo y deformación verdaderos, también llamado trabajo de fractura. En cambio, la ductibilidad es una habilidad de un material a deformarse de manera permanente sin romperse cuando se aplica una fuerza. Lo podemos medir mediante el porcentaje de elongación y la reducción porcentual del área. El efecto de la temperatura, en cambio, es temperaturas altas para aleaciones de aluminio para los polímeros. Los plásticos utilizan temperatura ambiente debido a que sus temperaturas de transición vítrea están por debajo de la temperatura ambiente. Siguiente. Esfuerzo verdadero y esfuerzo de deformación verdadera. Ahí tenemos sus fórmulas, podemos observar donde A es el área instantánea sobre la cual se aplica la fuerza, F, L es la longitud instantánea de la muestra y L sub 0 es la longitud inicial. Siguiente. Prueba de flexión para los materiales quebradizos. En muchos materiales quebradizos, la prueba de tensión normal puede llevarse a cabo con facilidad debido a la presencia de fisuras en la superficie. Estos materiales quebradizos pueden probar utilizando la prueba de flexión. En las fórmulas tenemos el módulo, el cual nos permite determinar la flexión de los materiales quebradizos, y con la fórmula que está a la derecha determinamos la del esfuerzo máximo. Siguiente. El objeto. Las propiedades mecánicas de los materiales nos permiten diferenciar un material de otro, ya sea por su composición, estructura o comportamiento ante algún efecto físico o químico. Estas propiedades son usadas en dichos materiales de acuerdo a algunas necesidades creadas a medida que ha pasado la historia, dependiendo de los gustos y propiamente de aquella necesidad en donde se enfoca en el material para que esto solucione la cabalidad de la exigencia creada. Siguiente. Como Bueno, propiedad... yo le voy a hablar dando paso, ¿no? El objeto y las propiedades. Como pueden observar aquí, tenemos sin número de propiedades, las cuales vamos a tratar en este trabajo. La elástica, capacidad que posee un material para recuperar su forma original tras sufrir una deformación. Un ejemplo es un muelle de objeto elástico. Cuando se estira, ejerce una fuerza de restauración que tiende a traerlo de vuelta a su longitud original. Bueno, en la elasticidad se presenta la ley de Hooke, la cual es la que establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Lo podemos observar en el gráfico a la izquierda, lo cual en dinámica lo entendemos un poco más. Esta ley comprende numerosas disciplinas, siendo utilizada en la ingeniería y construcción, así que en la ciencia de materiales también la podemos ver y denotar. Sus características de la elasticidad viene siendo el límite
que es la fuerza máxima de deformación que se aplica en un material sin causar una deformación permanente. Y el modo elástico, que es el alargamiento al que es sometido un material mediante un esfuerzo de tracción. Lo podemos observar en la imagen. La plasticidad. Propiedad mecánica de un material elástico, natural, artificial, biológico o de otro tipo, de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. El material más plástico que existe es la plastilina, el zinc, el cobre y algunos plásticos es el diamante. Lo podemos considerar. La ductibilidad es un tipo determinado de plasticidad. Un material es dúctil cuando es fácilmente deformable en forma de hilos y sin romperse. Un ejemplo de un material dúctil es el cobre, que lo podemos transformar fácilmente en hilos de acero, cobre y también en plomo lo podemos hacer. La maleabilidad es otro tipo de plasticidad. Un material es maleable cuando es fácilmente deformable en forma de lámina sin romperse. Un ejemplo de un material maleable es el oro, material con el que podemos fabricar láminas de tan solo unas micros de grosor. La dureza. Propiedad que posee un material por lo cual es resistente a la penetración ante la acción de una fuerza o ser rayado por otro. Tenemos aquí una de dureza, en gráfica. Tenemos tres tipos de dureza. La Brinell, que nos dice que determina la relación entre la fuerza ejercida por un durómetro y el área de casquete de la huella, ya que en ello y dentro de ciertos límites, esta área será mayor cuando menos duro sea el material. La dureza Vickers en el ensayo consiste en hacer sobre una superficie de una probeta una huella con un penetrador en forma de pirámide recta, de base cuadrada, con un diámetro de ángulo en el vértice, y medir la diagonal de dicha huella después de quitar la fuerza, ¿verdad? La carga de fuerza. Y la Rockwell, el ensayo consiste en disponer un material con una superficie plana en la base de la máquina, al que se le aplica una precarga de al menos o menor de 10 kilogramos para eliminar la deformación elástica y obtener resultados más precisos. La fragilidad, cualidad de un material de romperse mediante un impacto leve. Podemos verlo aquí en el diagrama. Un ejemplo es el cristal de emergencia de un autobús. Deberá ser frágil para que en caso de accidente lo podemos romper con un pequeño golpe. Y algunos materiales cristalinos, los materiales cerámicos y algunos polímeros de PMMA, de PC y de PLA. La resistencia, ¿verdad? Un modelo de resistencia de los materiales establece entre la relación de fuerzas aplicadas, también llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y los desplazamientos inducidos entre ellos. Típicamente las simplificaciones geográficas o geométricas y las restricciones impuestas sobre el módulo o modo de aplicación de las cargas hacen que el campo de deformaciones y tensiones sean sencillos al calcularlo. Tenemos diferentes tipos de resistencia a la torsión, medida de la capacidad de un material para soportar una carta de giro, a la tracción, máximo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede soportar antes de romperse, fatiga, magnitud de esfuerzo fluctuante necesario para producir un fallo en una probeta de ensayo de fatiga después de un número específico o especificado de ciclos de carga, a la fluencia, esfuerzo máximo necesario para provocar una cantidad específica de fluencia en un periodo específico, a la corrosión, habilidad de un material o de un metal para soportar el deterioro y descomposición química que ocurre durante la exposición de la superficie a un ambiente particular, o sea, a la corrosión en sí. La oxidación, cualidad que poseen los materiales para mantener inalterabilidades en el tiempo, sus características externas e internas cuando están expuestas a las acciones de ambiente atmosférico y oxidantes. Siguiente, la resiliencia, capacidad de un material. Nos dice que la capacidad del material de resistir a la ruptura o rotura mediante un choque o percusión.
Un grado alto de resiliencia es característico de los aceros austeníticos, aceros con alto contenido de austenita. La fatiga, proceso por el cual un elemento es sometido a esfuerzos de determinada magnitud o cargas, mediante esfuerzos de tensión constante. También es un fenómeno muy importante, ya que es la primera causa de rotura de los materiales metálicos. Aproximadamente es el 90%. Lo podemos ver. Mucha fatiga la podemos encontrar en los vuelos de aeronaves. En sí, el proceso de rotura por fatiga, el inicio nos dice que las grietas que originan la rotura o fractura casi siempre nuclean sobre la superficie en un punto donde existen contracciones de tensión. La propagación tiene 3 etapas. Etapa 1, una fase nucleada, una grieta, entonces se provoca o se propaga muy lentamente y de metales polocristalinos a lo largo de los planos cristalográficos de tensión de cizalladura alta, ya que las grietas normalmente se extienden en pocos granos en esta fase. En la etapa 2, la velocidad de extensión de la grieta aumenta de manera vertiginosa y en este punto de la grieta deja de crecer en el eje de esfuerzo aplicado para comenzar a crecer directamente perpendicularmente al esfuerzo aplicado. La grieta crece por un proceso de enronamiento y engundecimiento de la punta a causa de ciclos de tensión. Y en sí la ruptura, al mismo tiempo que la grieta aumenta en anchadura, el extremo avanza por continua deformación por cizalladura hasta que alcanza una configuración engromada. Se alcanza en dimensiones críticas de la grieta y se produce la ruptura. Son procesos de la fatiga. En sí, el siguiente mi compañero. Ya. La conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad de un material de transmitir corriente eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural característica de cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones pueden pasar por él. Siguiente. La conductividad térmica es la capacidad de un material en el que puede transmitir o transportar el calor, por lo que los metales son los mejores conductores. Como ejemplo notable son las ollas, ya que son las mejores representaciones de dicho concepto. Siguiente. La tenacidad es una de las características más importantes en los materiales, ya que es una medida de la capacidad de un material. Absorbe la energía antes de la fractura, ayuda a que el material se deforme sin tener que romperse, y la geometría de la probeta son importantes en la determinación de la tenacidad. Siguiente. La fusibilidad es la capacidad de los materiales para poder derretirse, es decir, que pase de un estado sólido a líquido, como podemos observar en la imagen. Se lo utiliza principalmente para poder crear piezas y moldes. Depende de la función que vaya a desempeñar dicho material. Siguiente. La soldabilidad es una cualidad de los materiales o metales que les permite unificarse de manera permanente para la creación de cualquier objeto o estructura que requiera la unificación de varias piezas. Siguiente. La dilatación es una capacidad térmica de un material que le permite expandirse cuando su temperatura varía. En otras palabras, como podemos observar en el gráfico, notamos que cuando está expuesto a temperaturas altas se expande o dilata, mientras cuando se encuentra a temperaturas bajas se contrae. Siguiente. La mecánica de la fractura es un comportamiento del material en el que son imperfecciones que el material puede resistir hasta un punto en el que pueda ser deformado o se produzca una fractura dentro del mismo. Siguiente. La importancia mecánica de la fractura nos permite seleccionar el diseño de los materiales. También existen 3 variables que se deben considerar, que es la selección del material, el diseño del componente y el diseño de un método de fabricación o de prueba del mismo. Siguiente. La selección del material es importante en esta sección,
pues nos ayuda a conocer el tamaño máximo de A, que es denominado alfa, de las imperfecciones en el material, la magnitud de esfuerzo que puede soportar y que tenga una tenacidad a la fractura. Siguiente. El diseño del componente sirve para poder darse una idea de cuánto es el esfuerzo máximo que puede soportar el material, por lo que hay que asegurarse de que no exceda este esfuerzo máximo. Siguiente. El diseño de un método de fabricación o de prueba debe conocer el esfuerzo aplicado del material, debe conocer el tamaño del componente y se debe calcular el tamaño máximo de la imperfección que el mismo pueda llegar a tolerar. Siguiente. Como podemos analizar en este gráfico, vemos la capacidad de distintos materiales a la tenacidad y a la resistencia que los mismos pueden llegar a soportar. Siguiente. La fractura dúctil puede ocurrir comúnmente de forma transgranular en metales de buena ductibilidad y tenacidad, por lo que presentan una gran cantidad de deformaciones. Siguiente. La fractura quebradiza ocurre en los metales y aleaciones, es decir, en los materiales con alta resistencia que sean de poca ductibilidad y tenacidad, por los que los vuelve frágiles y como observamos en la imagen, las grietas son generalmente en forma de V. Siguiente. Las características microestructurales de fractura en materiales metálicos, que como pueden observar son dos, que es el resultado es una estructura frágil y quebradiza. Además son lisos al material empleado. A continuación les explica más a profundidad mi compañero. Estadística de Weibull, análisis de resistencia a la falla. Según las estadísticas de Weibull, la resistencia puede depender al tamaño y a la distribución de las imperfecciones. Se originan imperfecciones durante el proceso y dependen de la probabilidad de una imperfección que exceda un tamaño crítico. Cambio, por favor. Es un indicador de la variabilidad de la resistencia de los materiales. Resulta a partir de las imperfecciones de tamaño crítico. Las resistencias de los cerámicos y vidrios varían de manera considerable. Cambio, por favor. La fatiga. Es considerado como la disminución de la resistencia. Es la falla de un material, un fenómeno común en componentes de soporte. Y esto puede ocurrir entre etapas, pero en las cerámicas no se considera fatiga. Cambio, por favor. Resultados de la prueba de fatiga. Se puede obtener la razón de resistencia mediante la fórmula, como encuentra aquí abajo, que es la razón de resistencia, que es igual al límite de resistencia a la fatiga sobre la resistencia a la tensión. Este ayuda a indicarnos cuánto puede durar una pieza o también cuál podría ser su límite de resistencia. Pasa, por favor. Aplicación a prueba de fatiga. Son sujetos a condiciones de carga. La compresión puede ser menor que el esfuerzo de tensión y un esfuerzo de compresión se considera negativo. Cambio, por favor. Rapidez de crecimiento de una grieta. En la rapidez de crecimiento de una grieta podemos calcular en qué momento podrá ocurrir la falla por medio de la rapidez y propagación, pero estos siempre avanzan con lentitud y se realizan, se forman por las intensidades de esfuerzos y crece con una rapidez dada por la fórmula que se encuentra acá abajo en el cuadrito blanco. Y cambie, por favor. Efectos de la temperatura. Los efectos de la temperatura, como el nombre mismo lo menciona, es el comportamiento de los materiales frente a las variaciones de temperaturas. Es decir, que aumenta la temperatura del material, aquí la vida de fatiga y el límite de resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta. Cuando un material se calienta puede llegar a expandirse de manera no uniforme. Y al aumentar el calor, los polímeros fallan de manera más rápida. Y este efecto de la temperatura contiene efectos químicos que
como está en el gráfico, puede ser la oxidación. Cambia, por favor. Esfuerzo. A la deformación permanente se le considera como termofluencia, que son fallas que ocurren a altas temperaturas. Las fallas dúctiles de ruptura ocurren a temperaturas bajas. Cambia, por favor. La corrosión bajo esfuerzo es un fenómeno que reacciona a sustancias corrosivas en el ambiente, por lo que ocurren a esfuerzos debajo de la resistencia del material metálico, en el cual son aplicados de manera externa y se pueden identificar por medio de un examen microestructural como se encuentra en la imagen. Cambio, por favor. Evaluación del comportamiento de la termofluencia. En la evaluación del comportamiento de la termofluencia se aplica un esfuerzo constante. Se realiza también una prueba de termofluencia y se le estira de manera elástica hasta que realice su fractura. Cambia, por favor. Ascensos de las dislocaciones. Aquí las altas temperaturas permiten que las dislocaciones de un material metálico asciendan, y estas dislocaciones pueden ascender cuando los átomos dejan la línea de dislocaciones para crear intersticiales. Cambio, por favor. Tiempos de la rapidez de termofluencia lenta y de ruptura. La deformación se mide como una función de tiempo y se grafica para obtener la curva de termofluencia. El tiempo requerido para la falla es el tiempo de la ruptura. Como podemos ver, aquí se encuentra la fórmula para calcular dicha rapidez de termofluencia. Y cambie, por favor. Uso de datos de la termofluencia. Las curvas esfuerzo-ruptura calculan el tiempo de vida de un material, y el parámetro de Larson-Miller se utiliza para consolidar la relación de esfuerzo-temperatura y tiempo de ruptura en una sola curva. Cambie, por favor. En conclusión de este trabajo grupal acerca de las propiedades mecánicas de los materiales, podemos destacar que cada material tiene diferentes tipos de reacciones a cada situación, por lo que tiene mucho que ver con sus propiedades que lo conforman, para así poder clasificarlo de acuerdo a las necesidades requeridas. Aquí se utiliza la estadística Weibull para describir y caracterizar la variabilidad en la resistencia de los materiales quebradizos. Es una medida de la variabilidad de la resistencia de un material. La prueba de termofluencia provee información sobre la habilidad de soporte de carga de un material a altas temperaturas. Cambia, por favor. Aquí las opiniones es que las propiedades de los materiales son muy importantes al momento de clasificar o adquirirlos, porque tienen puntos ventajosos y contrarios a lo que se necesita. La prueba de fatiga permite comprender cómo se comporta un material cuando se le aplica un esfuerzo cíclico, por lo que tener el conocimiento de la rapidez de crecimiento de una grieta puede ayudarnos a determinar la vida del material. Pudimos analizar y notar las habilidades o capacidades que tienen los materiales de acuerdo a lo que queramos utilizar. Y por último, puedes cambiar. Tenemos la bibliografía de donde adquirimos dicha información para la ejecución de este trabajo. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.